dinámica y en particular las leyes de Newton. La idea de hoy es como una primera introducción a dinámica, ver en detalle, en detalle, no sé si un gran detalle, pero sí empezar a aplicar las leyes de Newton, ver cómo las aplicamos para problemas concretos. Pero, por ejemplo, hoy nos vamos a meter con las famosas fuerzas de rozamiento, elástica, que eso lo van a ver la clase que viene. Hoy vamos a tener las fuerzas más sencillas posibles, como son el peso, la normal, alguna tensión, como para que ustedes empiecen a ver cómo se aplican las leyes de Newton a los distintos problemas que van a tener de dinámica. Leyes de Newton, dinámica, ya es algo que vieron en el CPU, que vieron en la secundaria, entonces no es un tema nuevo. Yo no voy a dar una introducción muy larga esta vez. Voy a ir más directo a los problemas. Tenía 3 problemas para hacer hoy, así que arrancamos. La idea es que la dinámica se va a encargar de estudiar la causa de los movimientos. Cuando vimos cinemática, la cinemática nos decía cómo se movían los cuerpos. La dinámica nos va a decir el por qué se mueven. Y hay una respuesta muy sencilla de por qué se mueven los cuerpos, que es porque se aplican fuerzas sobre ellos. Eso me lleva a enunciar, ya están enunciadas, a recordar las 3 leyes de Newton. La primera ley lo que dice es que cuando tiene un cuerpo sobre el cual no actúan fuerzas, o no hay una fuerza neta o una resultante, como vamos a decirlo nosotros, ese cuerpo se va a mover con velocidad constante, que por ejemplo puede ser 0, puede estar quieto, y aceleración 0. Entonces, básicamente, si ustedes tienen algo que está haciendo un MRU, ¿sí? Si nadie lo toca, si nadie hace ninguna fuerza, si nadie interactúa con ese cuerpo va a seguir con la misma velocidad. Si en cambio nosotros le aplicamos una fuerza, lo que va a pasar es que ese cuerpo va a cambiar su velocidad, por lo tanto su aceleración va a ser distinta. El concepto de fuerza va a estar muy relacionado con el de aceleración. Y es la segunda ley la que se encarga de relacionar cómo son las fuerzas y la aceleración que adquiere un cuerpo. Esta es como más larga para leerla, pero bueno. Básicamente, si actúa una fuerza externa sobre un cuerpo, este se va a acelerar y la dirección de aceleración va a ser la misma que la dirección de esa fuerza neta. Acá esto de fuerza neta, yo me lo robé del Tipler, así copy-paste. Fuerza neta es lo que nosotros llamamos resultante, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Y bueno, el vector de fuerza neta, resultante, es igual a la masa del cuerpo multiplicado por su aceleración. Está diciendo que la segunda ley, que es la que más bola le vamos a dar, es fuerza es igual a masa por aceleración. Ahora, en la próxima diapositiva lo vamos a hablar en más detalle. Y la tercera ley está es... escuchando un poquito cortado. Ok. ¿Ahora va mejor? A ver. Hola, ¿me escuchan bien? Ahí va mejor. Sí, me parece que es momentáneo. Si llegar más jodido, avísenme y cambio la red. Bueno, la tercera ley es acción y reacción, que es la más famosa de Newton. Entonces, siempre que uno tenga un cuerpo que le ejerce una fuerza al cuerpo B, el cuerpo B va a devolverle esa misma fuerza en sentido opuesto, pero con la misma intensidad. Eso me lleva a recordarles que siempre que tienen pares de acción y reacción, esos pares están en cuerpos diferentes. Clave. Bueno, entonces la segunda ley es la que nosotros más vamos a usar. Lo que dice es que la sumatoria de fuerzas en un cuerpo es igual a la masa por aceleración. Y esta ecuación es vectorial, tiene las flechitas arriba. Esto quiere decir que para cada eje con el que estamos trabajando, vamos a tener una ecuación de Newton. Por ejemplo, si trabajamos con eje X, eje Y,
la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración que obtenga el cuerpo en el eje X. Y en el eje Y vamos a tener que la suma de todas las fuerzas en el eje Y es la masa por la aceleración en el eje Y. Entonces, cuando uno tiene que plantear la segunda ley de Newton, va a tener un problema por cada uno de los ejes que se consideren necesarios en el, o que tengan relevancia en el problema. Con respecto a unidades, la forma de medir fuerzas es en Newton, ¿sí? Y un Newton es lo mismo que multiplicar 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo cuadrado. Y las fuerzas que hoy vamos a usar son el peso, que es la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos y apunta hacia el centro de la Tierra. El peso es de las fuerzas que tenemos hoy, la única que vamos a poder calcular con una fórmula, y es básicamente la masa por la gravedad, la aceleración de la gravedad, 10 metros sobre segundo cuadrado. De vuelta a recordarles que este valor de G lo vamos a tomar positivo, y lo vamos a poner en el peso según apunte en la dirección, bueno, siempre va a apuntar para abajo, pero según apunte en los ejes que nosotros definamos positivos o negativos. Después tenemos la normal, que así como el peso va a apuntar hacia el centro de la Tierra, la normal siempre va a ser perpendicular a la superficie donde se apoya el cuerpo. Quiero destacar un par de casos. Si, por ejemplo, uno tiene un piso horizontal, la normal va a formar 90 grados con la superficie horizontal. Si uno tiene un plano inclinado, ¿sí?, la normal va a estar a 90 grados con la superficie con la que está apoyado, con esta superficie, o sea, la normal va a estar acá. A diferencia del peso, que sí va a estar hacia abajo. Hay veces que peso y normal coinciden, ¿sí?, y hay veces que no. Lo que es importante es que la normal y el peso no son necesariamente iguales. Hay problemas en los que sí, pero en la mayoría de los problemas, normal y peso valen cosas distintas. La normal, para determinar su valor, viene de una condición que se llaman condiciones de vínculo. ¿Qué son las condiciones de vínculo? Son restricciones que le ponemos al problema. En castellano, por ejemplo, la restricción que le pondríamos a este problema es que en el eje Y no haya movimiento. O sea que la aceleración en Y es igual a 0. Cuando uno hace eso, puede dejar la normal, o sea que la normal va a valer lo necesario para que se cumpla esa condición. Si, por ejemplo, tenemos este problema, que es el más sencillo, donde en este caso sí normal es igual a peso, si la masa que yo pongo es de 10 newton, la normal va a tener que valer 10 newton. Si ahora yo pongo una masa más grande, de 100 newton, la normal va a valer 100 newton. O sea, va a valer lo necesario para contrarrestar el peso, no haya un movimiento en el eje Y. Ya, revisar el chat, todo bien. Y después van a aparecer tensiones, que en general vamos a tratarlas como que son de sogas inextensibles, o sea que no se pueden estirar, y sin masa. Después hay algunos problemas que, bueno, agregan algunas fuerzas externas que les dicen cuánto valen o ustedes tienen que calcularlas. Entonces, antes de arrancar los problemas, hay una estrategia que a mí me gusta seguir para resolver los problemas de dinámica, que consta en 3 pasos. Profe, una pregunta. Sí, sí. Cuando está inclinado el cuerpo, ¿la normal va a ser igual al peso también? Ahí no va a ser igual, porque vos necesitás que no tengas movimiento en este eje. ¿Para qué lo voy a dibujar? Ahora justo voy a hacer un problema de plano inclinado, pero lo aprovecho de decir ahora. Vos necesitas que en este eje no se te mueva el cuerpo. Todo el movimiento va a estar en este eje. Entonces, la normal en este caso va a tener que ser igual a la componente y del peso. ¿Se entiende? Sí, se entiende. O sea, lo que necesito es que en este eje no haya movimiento.
En este eje sí. Y ahí hay una parte del peso en X que va a contribuir o va a contrarrestar el movimiento. Contrarrestar no es la palabra, frenar un poco el movimiento. O acelerarlo en el caso que haya. Bien, entonces, me decía, Gracias, profe. no, por favor. Hay una estrategia para resolver los problemas de dinámica que son 3 pasos. Si ustedes siguen estos 3 pasos, el problema ya queda planteado y es casi una cosa matemática terminarlo. Lo primero que hay que hacer es dibujar el diagrama de cuerpo libre. Vamos a dibujar un diagrama de cuerpo libre por cada cuerpo que tengamos. ¿Sí? Un diagrama de cuerpo libre, uno plantea sus ejes, X, Y, Z si no necesita. ¿Sí? En ese caso define para qué lado X es positivo, para qué lado Y es negativo. ¿Sí? Escribe todas las fuerzas que aparecen en el cuerpo. ¿Sí? Acá es muy importante identificar todas las fuerzas, porque si me falta una, el problema va a estar difícil, o mejor dicho, no me va a dar. Y de vuelta, uno puede elegir un sistema de ejes para cada cuerpo. O sea, quiere decir que si mi problema, yo elegí este sistema de ejes para este cuerpo y después tengo, no sé, otro cuerpo aparte que está cayendo, por ejemplo, yo puedo elegir el X para abajo. ¿Sí? Lo importante es que después yo relacione bien las aceleraciones de este cuerpo y este cuerpo. Que también ahora, en un ratito, vamos a ver un ejemplo. Pero por cada cuerpo yo tengo un sistema de ejes que es independiente y lo puedo definir como yo quiera. Ahí es cuando también entra una buena elección de ejes para que el problema sea más sencillo de resolver. Lo segundo que vamos a hacer es descomponer las fuerzas. ¿Qué quiere decir descomponer las fuerzas? Que cuando tengamos una fuerza que no está ni en el eje X ni en el eje Y, lo descompongamos en sus componentes. Su componente X y su componente Y. Acá, por ejemplo, si queremos la componente en X de esta fuerza, será la hipotenusa, el módulo de esta fuerza, por el coseno del ángulo. En Y va a ser la fuerza por el seno del ángulo. Fíjense que es muy importante ver qué ángulo me están dando, porque si me dieran este ángulo acá, este coseno pasaría a ser el seno de beta y este seno pasaría a ser un coseno. Siempre que tengan ángulos, no se vayan de una con que la componente en X va con coseno, porque no siempre pasa eso, sino que fíjense cuál es el cateto adyacente, pues el cateto adyacente siempre va con coseno, y el cateto opuesto siempre va a ir con seno. De vuelta, esa es otra cosa que es fundamental que descompongan bien, porque si no el problema va a empezar a dar huequillos. Y finalmente lo que hacemos es escribir las ecuaciones de Newton. Para cada cuerpo, ¿sí? Que va a tener varios ejes, para cada eje en cada cuerpo vamos a tener una ecuación de Newton. Una vez que escribamos eso, el problema ya va a estar preparado para que lo resolvamos. ¿Hasta ahí? No sé si quieren preguntar algo. ¿Se entiende la idea? Hoy fue más resumido el resumen. Quería ir más a problemas. Sí. Volver un segundito al anterior. Sí, obvio. Gracias. Profe, Sí. buenísima esta estrategia que nos diste. El orden en general para encarar los ejercicios sería este. Sí, si vos vas a ciegas, uno hace estos 3 pasos y el problema está planteado. Después lo tenés que resolver, obviamente. Pero ya que el problema esté planteado es un gran avance. Ok. Por mí ya está, no sé los ¿Está demás. bien? ¿Sí? No sé si alguien quiere preguntar algo más. Podrá regresar a esa, ¿no? Joya. Avísenme cuando puedo avanzar. Sí, ya está. Joya. Listo, bien, buenísimo. Entonces, voy a arrancar con un problema de plano inclinado que es más o menos sencillo. La guía tiene como 2 grandes partes. Hasta el problema 10,
la guía, por lo menos para mí, es como que los va guiando en toda la parte de dinámica. Son problemas sencillitos, no tienen grandes trucos, y es para que ustedes vayan tomando confianza. A partir del problema 11 es cuando empiezan los problemas que son un poquito más complicados, que tienen algún truquito que uno se tiene que aprender para que el problema lo pueda resolver. En este caso, de los truquitos que les digo, no es para que se frustren, sino que apréndanselos. Porque en general, la próxima vez que uno se queda trabado, es porque le está faltando recordar alguna de estas estrategias para poder avanzar en el problema. Ahora, yo hoy voy a hacer, no me acuerdo el número, pero de esos 5 problemas voy a hacer 2. Para que vean más o menos cómo son las formas de que podemos resolverlas. Entonces, este problema es un plano inclinado donde tenemos 2 cuerpos. El cuerpo A nos dice que tiene una masa de 50 kilos y la masa de B no la conozco. Y alguien los está tirando para arriba con una fuerza de 450 newton. Y no hay rozamiento. En toda la guía no vamos a tener rozamiento. Recién en la siguiente guía, la clase que viene, va a aparecer el rozamiento. Entonces, hay que encontrar el valor de la masa B que permita que este sistemita, estos 2 cuerpos, suban a velocidad constante. Entonces, antes de ponerme a resolver este tema, voy a agarrar y voy a plantear los tres pasos que les había contado anteriormente. Entonces, para el cuerpo A, voy a elegir un sistema de ejes X e Y, y acá es cuando el sistema de ejes conviene tomarlo inclinado en lugar de los ejes cartesianos, por una razón básica, que es dónde ocurre el movimiento. Si ustedes ven este problema, el movimiento ocurre en esta dirección. ¿Sí? Si yo elijo un sistema de ejes cartesianos tradicional, X e Y, ¿sí? Fíjense que el movimiento no está contenido totalmente ni en X ni en Y. O sea, hay una parte del movimiento que es en el eje X, una parte que se mueve hacia mi derecha y una parte que se mueve hacia arriba. ¿Está bien? Eso va a hacer que el problema sea más difícil de resolver, porque yo voy a tener 2 aceleraciones, una en X, una en Y. ¿Está claro esto? Si yo elijo este sistema de ejes cartesianos, el problema se me va a complicar porque tengo 2 aceleraciones, una en X, una en Y. Si yo, en cambio, voy a borrar acá, elijo, de vuelta, tengo el movimiento en esta dirección, elijo que uno de los ejes coincida con el movimiento, por ejemplo acá meto un eje X, el eje perpendicular, este eje Y, no tiene movimiento. O sea, este cuerpo A y este cuerpo B no se va a mover nunca en este eje Y. Está quieto. Pero sí se mueve totalmente en X. Entonces, la aceleración en X va a ser un número, pero la aceleración en Y va a ser 0, porque no se está moviendo. En Y tiene velocidad constante, o sea, 0. Y para que siempre valga 0 esa velocidad, la aceleración tiene que ser 0 en Y. ¿Se entiende esto? Es muy importante. Quiero que quede claro. Sí, sí. Entonces, en lugar de calcular 2 aceleraciones, hay una que ya la sé, es 0, listo, me la saco de encima. Y todo el movimiento está en X. Ahora, hay un precio que vamos a tener que pagar por esta elección de ejes, que va a ser descomponer el peso. Ahora, más adelante lo vamos a ver con un poco más de detalle. Iba a decir una cosa. Siempre que uno elija un sistema de ejes cartesianos, la única condición que tiene que cumplir es que los ejes sean perpendiculares entre sí. Uno los puede poner de la forma que quiera. Podría, no sé, elegir un sistema de ejes cartesianos así, X,
Y lo importante es que sean perpendiculares entre ellos, ¿sí? Buscar la inclinación que uno quiera, ¿sí? El problema se va a hacer un poco más complejo, pero mientras los ejes sean perpendiculares, están bien. Si los ejes no son perpendiculares, hay alguna dependencia entre ellos, bueno, ahí eso no van a poder plantear las ecuaciones de Newton. Entonces, elegí los ejes para el cuerpo A. Otra cosa importante en los ejes es que siempre lo más cómodo es elegir los ejes positivos hacia el lado del movimiento. En este caso es muy trivial porque se mueve hacia arriba y a la derecha. Entonces el X lo puse apuntando para ahí. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que aparecen en este cuerpo A? Va a tener su peso, ¿sí? Va a tener una fuerza que lo tira para arriba, que es paralela al eje X. Acá me salió medio chanfleado, pero créanme que es paralela. Va a tener la normal y va a tener la tensión que lo está tirando hacia abajo. Entonces, dos cosas de acá. Con la elección de ejes que hicimos, la normal cae completamente en Y. Y eso es muy bueno porque la normal es una incógnita en mi problema. No sé cuánto vale. Y si yo una incógnita la tengo que descomponer con seno y coseno, ¿sí? Es como si me va a aparecer 2 veces la incógnita en mis ecuaciones, lo que hace que sea más difícil de resolver, ¿sí? Entonces, que la normal me caiga completamente en Y es un golazo. Lo mismo pasa a la tensión. La tensión es otra incógnita que tengo y me está cayendo completamente en X. El peso... Fíjense que no está ni completamente en el eje Y, ni completamente en el eje X. El peso lo voy a tener que descomponer en una componente en Y hacia abajo y una componente X hacia la izquierda. De la misma forma, para el cuerpo B, las fuerzas que tengo van a ser el peso, la normal y la tensión, ¿sí? Yo acá fui un poco vago, estos pesos son diferentes, ¿sí? Uno es el del cuerpo A, uno es el del cuerpo B. Las normales son diferentes, debería haberlo llamado normal A, normal B. Y las tensiones, estas sí son iguales, ¿sí? Porque es la soga que los está uniendo es la misma. Entonces, tenemos que descomponer los pesos. Esto seguro la mayoría ya lo sabe hacer, pero se los recuerdo. Acá está el plano inclinado con esos 30 grados que tiene. El peso se descompone en una componente en X, una componente en Y. ¿Sí? Y si se fijan, este ángulo de 30, ¿sí? Acá tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, este ángulo que está acá va a ser el complementario, va a medir 60. Y de vuelta, este ángulo que está acá es complementario a 60, así que acá en esta zona se repite el de 30 grados. Entonces, si tenemos que descomponer el peso, fíjense que el cateto adyacente a 30 va a ser el peso en Y, no el peso en X, como estábamos quizás acostumbrados. Y el peso en X va a ser el cateto opuesto, así que el peso en X va a ir con seno de 30. Yo acá se los escribí, ¿sí? Si ustedes querían usar el de 60, por ejemplo, ahí sí el peso en X va a ir con coseno, porque si se dan cuenta ven que es el cateto adyacente. ¿Sí? Adyacente es el que está pegado al ángulo, opuesto es el que se opone. Recordando trigonometría. Y el de 60 al opuesto va a ser el peso en Y. Ok. Hasta ahí estamos. Entonces, esa es la única fuerza que hay que descomponer. Para los dos bloquecitos va a ser igual la descomposición. Va a ser el peso por seno de 30, su peso por coseno de 30 en Y. Entonces, para cada cuerpo vamos a escribir sus ecuaciones de Newton. Tenemos dos cuerpos, 2 ecuaciones de Newton para cada uno, así que hay 4 en total. Para el cuerpo A tenemos la fuerza que apunta hacia la derecha, que es positiva. La tensión y el peso en X son negativas, así que restan. Y eso va a ser igual a la masa del cuerpo 1 por la aceleración 1. Acá me confundí, en lugar de poner A le puse 1, pero bueno.
se dan cuenta que 1 y A en este caso es lo mismo. Y en el eje Y tenemos normal hacia arriba, así que positiva, peso hacia abajo negativo, y esto va a ser masa de 1 por la aceleración que tenga 1 en el eje Y, que en 2 minutos pongo que es 0 y listo. Para el cuerpo B teníamos la tensión hacia la derecha, positiva, negativo el peso del cuerpo B en X, ¿sí? Y en Y teníamos normal hacia arriba, peso en Y hacia abajo, así que se restan. Y acá nos queda planteado el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. Entonces, ¿qué es lo que resta poner acá? Primero, que las aceleraciones en X son iguales, porque al estar unidos por una soga inextensible, siempre van a estar separados la misma distancia. No hay una velocidad relativa entre los dos cuerpos. Siempre van a estar a la misma distancia. Por lo tanto, la aceleración va a tener que ser la misma. ¿Sí? Eso es una condición de que la soga sea inextensible y sin masa. Entonces, en X, directamente a la aceleración le voy a poner A. Y es la misma para los dos. Si resuelvo para uno, la del otro cuerpo ya lo sé. Y en el eje Y, por lo que habíamos dicho anteriormente, de que no se va a mover en este eje Y, la aceleración va a ser 0. Solamente tengo movimiento en X. Entonces, hecho esto, ya el problema nos queda planteado. Ahora lo único que tenemos que hacer es resolverlos. Fíjense que yo nunca usé lo que me decía el ITEMA, que encuentre la masa B. Planteé el problema a ciegas y ya está planteado. Ahora veo qué me pide. Pero siempre los problemas de dinámica arrancan iguales. Ustedes hacen esos 3 pasos y ahí pueden empezar. Profe, ¿volverías un toquecito? Sí, obvio. Ya estoy. Joya. Déjame de paso, reviso el chat. ¿Todo bien? Entonces, vamos a buscar el valor de la masa B que le permita al sistema ascender con una velocidad constante. Entonces, necesitamos velocidad constante. Para que la velocidad sea constante, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que su derivada sea 0, que la aceleración sea 0. Entonces, este problema es todavía más sencillo de lo que habíamos planteado, porque la aceleración que habíamos dicho que tenía que ser igual, bueno, es 0 para los dos. Entonces, una cosa es que nos interesan solamente las ecuaciones en el eje X. En el eje Y, lo único que tenemos es que normal es igual a peso en Y. Que como no me pide nada sobre la normal, la verdad que no aporta nada al problema. En el examen, obviamente, ustedes escríbanlo por completitud, pero realmente ponerme a despejar las normales no es algo que valga la pena. Lo que sí está bueno que destacar, déjenme volver a la diapositiva, es que la voy a despejar por lo menos simbólicamente. Como esto es 0, acá la normal les va a dar igual al peso 2 en Y. Que esto es distinto del peso. ¿Sí? Este es un ejemplo donde el normal y peso no tienen nada que ver. O sea, no son iguales. Sí tienen que ver, pero en este caso la normal es un poquito más chica que el peso. Entonces, poniendo números, las dos ecuaciones que me interesan van a quedar así. ¿Sí? 450 es la fuerza que me dice el enunciado. Esto sería el peso del cuerpo A en la dirección X. ¿Sí? Fíjense que pesaba 50 kilos, lo pasé a Newton multiplicado por la gravedad. Bueno, seno de 30. Y esta es la ecuación en X para el cuerpo B. Entonces, fíjense que tenemos dos incógnitas. Tensión, ¿sí? Que se repite, y la masa de B. Dos incógnitas, dos ecuaciones. Eso se puede resolver. Hay un montón de métodos para resolverlo, pero en este caso, si sumamos las dos ecuaciones, como t acá está restando y t está sumando, se me van a cancelar y me va a quedar una única ecuación para la masa de B. Que si ustedes lo despejan, ¿sí? Es una ecuación lineal, pasamos lo que tiene masa de B para un lado, lo que no tiene para el otro, después pasamos dividiendo g por seno de 30, y ahí obtenemos que
la masa de B es de 40 kilogramos. ¿Sí? Yo las cuentas en más detalle, eso se los dejo para ustedes de tarea. No voy a ponerme a resolver todo el problema, pues más matemático. Creo que no vale la pena. Si tienen alguna duda con el despeje, me avisan y lo vemos en detalle, pero si no, no es lo que más me gusta hacer, despejar. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende la idea? Profe, yo no terminé de entender por qué decidí sumar las ecuaciones. Porque fíjate que acá tenés una t restando y una t sumando. Entonces, cuando vos sumes las dos, acá si querés me faltó agregar un más t menos t. Entonces, estas dos se te van a cancelar. Y te estás sacando una incógnita de encima. Entonces, te queda una ecuación única de una sola incógnita. No es la única estrategia para resolver este problema. Justo en este problema se da que vos podés sumar las dos ecuaciones y listo, el problema sale fácil. Pero si no, podías despejar t de acá, de esta ecuación, ¿sí? Donde t es la única incógnita, y después ibas acá, lo reemplazabas y listo. Sacabas la masa de B. Ok. Son estrategias. En un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, uno usa la que mejor ve, no hay ningún problema. Bien. Entonces, ahora me pide que halle la tensión en la cuerda. Entonces, ahora que tengo la masa, puedo volver a esta ecuación, ¿sí? O puedo despejarlo de acá arriba. Cualquiera de los dos me va a dar lo mismo. De hecho, si lo hacen en las dos, está bueno para chequear que les dé lo mismo, pues saben que eso está bien. Por ejemplo, usé esta, puse el valor de la masa que corresponde y me dio que la tensión es de 200 newton. ¿Sí? Una vez que uno plantea las ecuaciones de Newton y empieza a resolver el sistema, después los ítems que a uno le van preguntando es como que ya se resuelven solos. Porque si uno no hacía esto de sumar las tensiones, ya la tensión la tenía del ítem pasado. Y finalmente me dice que analice cuáles son las fuerzas que actúan sobre cada bloque en términos de la tercera ley de Newton, diciendo cuáles forman pares de acción y reacción. Entonces, vamos a volver a la diapositiva anterior, a la anterior. Vamos a borrar un poco. Y la pregunta sería, ¿cuáles son los pares de acción y reacción en este problema? Por ejemplo, la normal, ¿sí? ¿Cuál sería el par de reacción de la normal? Antes que alguien me diga nada, no es el peso. La reacción de la normal, fíjense que la normal es... ¿Cómo? No. No, el peso ni es la fuerza con que la Tierra atrae al cuerpo B o al cuerpo A, por ejemplo. Entonces, es una interacción entre el cuerpo y la Tierra. Entonces, si el peso, acá lo tengo marcado sobre el cuerpo, la reacción del peso va a estar sobre la Tierra. Vamos a dibujar esta, ponerle que es la Tierra. La Tierra va a sufrir una fuerza peso hacia arriba. Obviamente, como la Tierra es enorme, ¿sí? No tiene ningún, ¿cómo se llama? Ningún resultado de esa fuerza peso, no me va a subir a la Tierra. Si al cuerpo B, como es de una masa mucho más chica, sí lo va a tirar para abajo. ¿Sí? Pero la reacción del peso va a estar en la Tierra. Va a valer lo mismo que vale acá, ¿sí? Pero hacia arriba. La normal es una fuerza entre el cuerpo y la superficie que está apoyado. Entonces, la respuesta a la normal, la reacción, va a estar acá. Va a estar sobre esta cuña y va a ir para abajo. ¿Sí? La cuña va a sentir una normal hacia abajo. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, profe, pero si en este caso no estuviera apoyado en
En ese coso, digamos, si estuviera apoyado sobre la tierra, ¿sí sería el peso la acción-reacción, digamos? Si estuviese en el caso horizontal, ¿sí? Vos acá tenés una mesa. Vas a tener la normal hacia arriba y la reacción de esa normal va a estar sobre la mesa. El peso lo vas a tener sobre el cuerpo, ¿sí? Si querés dibujamos la mesa así. Acá está la Tierra. Entonces la Tierra va a sufrir una fuerza peso hacia arriba. Siempre cuando uno tiene que buscar el par de acción y reacción, se tiene que fijar cuáles son los cuerpos que están interactuando. En el peso interactúa el bloque con la Tierra. Entonces el par de reacción está en la Tierra. La normal es la interacción entre el bloque y la mesa. Entonces la reacción de la normal va a estar en la mesa. ¿Se entiende la diferencia? Ahora, obviamente en el problema normal y peso se están oponiendo. En el problema. ¿Sí? Entonces, a vos te va a aparecer en la ecuación de Newton normal menos peso. Pero eso no quiere decir que sean pares de acción y reacción. Siempre los pares de acción y reacción se dan en cuerpos separados, en cuerpos distintos. La pregunta para que esa normal hacia abajo es igual a la normal. Es igual a la normal, sí. Vale lo mismo que esta normal. Que sí, después es, vos despejaste que es peso por coseno de 30, me parece que era. Pero, o sea, lo que calculo es que es la normal. Acá no sé, ponerle que es 30 newton, por poner un número. Esta normal que está acá, que es la reacción, también va a valer 30 newton, pero para el otro lado. ¿Sí? No es tan trivial esto. ¿Se entiende un poco mejor? Piensen en la tensión ahora. ¿Sí? La tensión es la interacción entre ¿quién? Entre el bloque y la soga. Entonces, ¿dónde va a estar la reacción de la tensión? Va a estar en la soga. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Profe, yo entiendo que es en la soga porque algo parecido dijo Mariano antes, pero yo lo que entiendo es que la tensión estaría tirando para atrás en el cuerpo A. Claro. O sea, lo que pasa es lo siguiente. Si vos tuvieses que hacer un diagrama de cuerpo libre de la soga, vas a tener, mira, puedo marcarlo así como tensión B y tensión A. La soga, este pedacito que está acá, ¿sí? Como a B lo tira para la derecha, acá vas a tener que la soga tiene una tensión B hacia abajo, ¿no? Y en el otro extremo, como a lo tira hacia abajo, va a haber una tensión A hacia arriba. ¿Sí? Esta tensión A es la reacción de esta tensión A. Y esta tensión B es la reacción de esta tensión B. ¿Por qué son iguales? Porque si vos escribís la ecuación de Newton, te va a quedar TA sumando menos TB que resta porque va para el otro lado, es igual a la masa de la soga por la aceleración de la soga. Pero hay una hipótesis que tenemos que considerar, que la masa de la soga es 0. Entonces, todo esto te queda igualado a 0 y te queda que las tensiones son iguales. Por eso la llamamos T, porque vale lo mismo. Pero viene de la hipótesis de que la soga es inextensible. ¿Se entiende por qué son iguales? Sí, yo entendí. Profe, perdón, ¿puedo hacer Dale. una consulta? Sí, obvio. Que si vos te centrás en la soga, en este caso no estarían los pares de acción y reacción en el mismo cuerpo. Los pares. No, pero fíjate que esta tensión B es la reacción de este. Y esta tensión A es la reacción de este. Ah, ok, ok. ¿Se entiende? Son dos pares en realidad. O sea, uno viene de A y el otro viene de B.
Claro, sí, ahí entendí. Gracias. Sí, no es tan trivial esto de acción y reacción. Pero, de vuelta, como regla general, siempre las fuerzas son interacciones entre pares de cuerpos. Entonces, si en A hay una fuerza, la normal, ¿sí? La normal es la interacción entre el bloque y la mesa. Entonces, si lo puse en el bloque, la reacción va a estar en la mesa. ¿Sí? Siempre es dos cuerpos interactúan a través de fuerzas. La reacción está en uno, la acción está en el otro. Bueno, hasta acá, no sé si quieren, si alguno quiere aclarar un poco más, no hay drama, lo puedo volver a repetir, lo que necesiten. Pero bueno, este es de los problemas sencillitos, debe ser de los un poquito más complicados. Ahora me quiero centrar en los problemas que son complicados de la guía, que son... estoy cambiando y... voy a arrancar por el 13. Pero de vuelta, ustedes vayan haciendo la guía, van a ir agarrando confianza con la parte dinámica hasta el ejercicio 10. Y a partir del ejercicio 11, 12, 13, 14 y 15, son problemas que son más complicados. Este en particular tiene 3 cuerpos. Y me dice que tenemos un cuerpo de masa de 5, otro de 3 y otro de 4 kilos. ¿Sí? Y están en este sistema de poleas. Esta polea que está acá es fija, pero esta polea que está acá es móvil. Entonces, ¿qué es lo que uno espera que pase en este problema? Lo que uno espera que pase en este problema es que este cuerpo se mueva hacia adelante, ¿no? Y esta polea baje. Eso es lo más sencillo, ¿no? Y ahora, como este cuerpo M2 es más grande que M1, este pesa 4, este pesa 3, este cuerpo M2 se va a ir para abajo y este cuerpo M1 con respecto a M2 va a subir. ¿Sí? Entonces, este es un movimiento un poco más difícil de imaginar, porque está cayendo todo, ¿sí? Y M2 y M1 están haciendo ahí una suerte de juego que ahora lo vamos a tratar de entender un poco mejor. Los que son con polea, no me acuerdo qué dije que son con polea, pero esta polea es fija. No te entendí la pregunta, Boris. Si me repetís. Y esta polea es móvil. O sea, esta polea de arriba está clavada y esta polea de abajo se va a poder mover. Problema 13. Vamos a ver 13 y creo que 14. Pero los problemas que son, digamos, más complejos de esta guía son del 11 al 15. O sea, esos problemas ténganselos aprendidos, digamos. Entiéndalos bien. Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Vamos a plantear las fuerzas. Fíjense que para el primer cuerpo es sencillo. Tenemos una tensión 1 para un lado, normal y peso, que en este caso se compensan, no van a tener mucha utilidad. Yo elegí el eje X para la derecha a favor de lo que yo espero que sea el movimiento. Para el cuerpo 1, ¿sí? Yo estoy esperando un movimiento hacia abajo. En esto me van a tener que creer porque yo resolví el problema y sé que es hacia abajo, pero uno podría plantearlo hacia arriba. Y ahí cambiaría un poco las cosas, pero lo vamos a plantear hacia abajo. ¿Sí? La I es positiva hacia abajo a favor del movimiento. ¿Sí? Básicamente es porque como esta polea se mueve hacia abajo, si M1 se llegara a mover hacia arriba, en algún momento va a encontrar a polea, se va a chocar y el problema es irresoluble. M1 se va a terminar moviendo hacia abajo.
Entonces, en M1 solamente tenemos su peso y una tensión que yo la marqué como 2. ¿Por qué como 2? Porque esta tensión en esta soga es una soga distinta a esta soga que está acá. Esta soga va a tener tensión 1 y esta soga es una cuerda distinta, va a tener tensión 2. De la misma forma, esa tensión 2 va a aparecer en M2, ¿sí? Porque acá sí tenemos la misma soga, ¿sí? Que es distinta de esta soga. Y bueno, su peso hacia abajo. El movimiento va a ser hacia abajo, así que el eje Y lo puse positivo hacia abajo. Y voy a también dibujar las ecuaciones de Newton para la polea móvil. Perdón, el diagrama de cuerpo libre para la polea móvil. Que si se fijan tiene solamente una tensión 1 hacia arriba, ¿sí? Una tensión 2 hacia abajo y otra tensión 2 hacia abajo. No dibujé el peso, lo pueden poner, que va a ser hacia abajo, pero es una polea de masa despreciable, entonces no hacía falta de dibujar el peso. Cuerpo 1 me refiero a M1, sí. Sí, cuerpo 2 al cuerpo 2 y digámosle cuerpo 0 a este que está arriba. Así unificamos nombres. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá cómo dibujé los diagramas de cuerpo libre? Elegí todos los ejes positivos a favor del movimiento. Profe, yo sí. tengo una pregunta. En el cuerpo 1 y en el cuerpo 2, ¿usted pone el peso hacia abajo y pone al eje Y positivo? Sí, porque yo sé que se mueven hacia abajo. Entonces me conviene más elegir los ejes positivos hacia donde se mueve. Ah, aunque vos hayas elegido el Y positivo hacia arriba en el cuerpo 0, digamos. Sí, No no, importa, son independientes. listo. Lo único que hay que, si por ejemplo, de hecho, ahora lo vamos, déjame volver hacia atrás, que quiero dibujar algo. Así ya lo explico. Bueno, se me fue la mano. Así lo aclaramos ahora. Imagínense un problema más simple. ¿Sí? Acá tenemos un bloque 1 y un bloque 2. Vamos a pensar este problema por un segundo. ¿Sí? Acá tenemos una polea fija, acá tenemos esto. Entonces, si yo escribo las ecuaciones de Newton, el diagrama de cuerpo libre, bueno, voy a tener una tensión para acá, normal, peso, ¿sí? Y voy a elegir el eje X para allá, positivo. Acá en 2 voy a tener la misma tensión hacia arriba y el peso hacia abajo. Entonces, si yo elijo el eje Y o el eje X positivo hacia abajo, la aceleración de 1 va a ser igual a la aceleración de 2. ¿Por qué? Porque 1 se mueve hacia sus positivos. 1 se mueve hacia la derecha. Tiene los positivos a la derecha. 2 tiene sus positivos hacia abajo y se mueve hacia abajo. Entonces, esta aceleración va a ser positiva y esta aceleración va a ser positiva. ¿Se entiende esto? Profe, yo entiendo lo que decís, pero yo por intuición, por costumbre hubiera elegido para abajo el eje Y negativo. Pero ahí vos Está adaptaste bien. tu sistema de referencia para... Claro, para resolver el problema más fácil. Claro. Entonces, acá hay una pregunta que dice si las poleas no cambian el sentido de los ejes. El sentido de los ejes es libre, lo elegís vos. Cada cuerpo vos vas a tener que plantear un sistema de ejes. Plantealo como más te guste. Tenés la libertad para elegir los ejes. Si yo de repente quería agarrar y quería elegir los ejes así, X, Y, perfecto. Ahora, me voy a tener que arreglar porque ese problema no lo voy a resolver nunca. Entonces, vamos a borrar. ¿Cómo? En el segundo ejemplo, el sistema de referencia es móvil. No, fijo. En este que está acá es una polea fija. O sea, 1 se mueve para la derecha, 2 se mueve lo mismo para abajo. Lo que quiero ahora es cambiar la elección de ejes en el cuerpo 2. Vamos a cambiar la elección de ejes. O sea, este eje X o eje Y que yo puse acá para abajo, vamos a borrar esto,
¿sí? Cuando los dos ejes están a favor del movimiento, las dos aceleraciones son positivas. Ahora, si yo ponía el eje Y o X hacia arriba, ¿sí? Fíjense que el cuerpo 2 no está yendo hacia sus positivos, está yendo hacia sus negativos. Entonces, la aceleración de 2 va a ser negativa. ¿Sí? La aceleración de 1 va a ser positiva. Y de hecho, la aceleración de 1 va a tener el mismo módulo que la aceleración de 2. Porque lo que se mueva 1 se tiene que mover 2. Entonces, para yo tener una igualdad, no puedo igualar algo positivo con algo negativo. Porque matemáticamente eso es incorrecto. Entonces, si yo llegaba a elegir este sistema de ejes, estaba bien, pero no me iba a tener que olvidar de poner un signo menos. ¿Se entiende? Para que justamente más me quede a la derecha y a la izquierda, perdón, y a la derecha me va a quedar un menos por menos, positivo. ¿Se entiende eso de los ejes? A partir de ahora vamos a empezar a jugar bastante con esto de los ejes, de cómo elegirlos. Siempre lo más cómodo va a ser a favor del movimiento. Va a haber problemas en los que va a quedar más claro el movimiento, va a haber problemas en los que va a quedar menos claro. Entonces siempre vamos a tener que estar atentos a eso. ¿Está bien? ¿Quieren preguntar algo de esto? No es trivial, así que... Profe, Si yo no entendí bien Dale. cómo pusiste no sé quién habló. en el ejercicio. Ahí, no te escucho, estaba muy bajito, perdón. Para que subo mi volumen. Pregúntame de vuelta. En el ejercicio no entiendo bien cómo pusiste el sistema de referencias en el que tiene 2 poleas. El que tiene 2 poleas. Ahora lo dibujo de vuelta. Mira, lo puse así. Bueno, le voy a dibujar la parte más sencilla. Este positivo hacia la derecha, ¿sí? X o Y, llámenlos como ustedes quieran. Este positivo hacia abajo y este también positivo hacia abajo. ¿Sí? Los 3 ejes están a favor del movimiento. O sea, un observador parado afuera de este problema, quieto, lo que ve es que el cuerpo 0 se mueve a la derecha, el cuerpo 2 baja y el cuerpo 1 también baja. ¿Sí? ¿Está bien? Profe, Sí. yo ahí te pregunto también, ¿cómo sabes que el cuerpo 1 y 2 van a bajar? ¿No tendría que el Sí. cuerpo 1 subir en realidad? Sí, si vos tuvieses la polea esta fija al techo, y acá tenés 1 y 2, entonces como 2 es más pesado, este se viene para abajo y este se viene para arriba. ¿No? Eso es lo que uno espera intuitivamente. Ahora, esta polea no es fija, es móvil. Entonces, es como pensar en todo este conjunto, ¿sí? Ahora justo lo tenía preparado, lo voy a contar con más detalle. Todo este conjunto se está acelerando hacia abajo, con una aceleración que vamos a llamar a 0. Entonces, el cuerpo 2 va a experimentar una aceleración que es la suma de estas dos, esta más esta. Y el cuerpo 1 va a experimentar una resta, este que está acá, menos esta aceleración. Ahora, resulta que la aceleración con la que todo se mueve hacia abajo es más grande que la aceleración con la que el cuerpo 1 sube. Entonces, el resultado neto, la aceleración resultante, es hacia abajo. Claro, ahí entendí. Yo pensé que se movía la polea, pero a la vez subía el Claro. cuerpo. Si lo pensás en términos de movimiento relativo, una persona que está en este ascensor, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ver? Va a ver que 2 baja y 1 sube. Una persona afuera lo que ve es que 2 y 1 están bajando los dos. Nosotros lo vamos a resolver desde la persona que está afuera. Claro. Sí, me quedó más claro. ¿Sí? Eso es lo que tiene este problema difícil. El truquito acá,
o a mí me gusta decirle truquito, es entender qué es lo que pasa con esa polea móvil. Ahora lo vamos a ver de vuelta en más detalle para que quede más claro. Entonces, así tenemos las, ¿cómo se llama esto? Los diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Profe, Sí, una pregunta. ¿Por qué en la polea, en el diagrama está T2 dos veces? sí, porque fíjate, las tensiones van a ser iguales a lo largo de toda la soga. Entonces, vos tenés acá dos sogas. Esta soga es una, ¿sí? Empieza acá y termina acá. Entonces, todo lo que vos tengas en esta soga va a ser T1, ¿sí? Y esta, que está acá, es otra soga, totalmente independiente de T1, que no tiene nada que ver. Entonces, todo lo que vos tengas en esta soga, lo voy a llamar T2. Entonces, Ahí entendí, gracias. acá vas a tener un T2 para abajo y acá vas a tener un T2 para abajo. Joya. Entonces, vamos a pensar de vuelta lo de la polea, así queda claro. Si la polea fuese fija, tendría una aceleración nula. ¿Sí? La tenemos atada al techo, ¿y qué es lo que va a pasar? Como 2 es más gordo que 1, 2 se va a venir para abajo, 1 se va a venir para arriba. Y las aceleraciones van a ser la misma, porque lo que baja 1, perdón, lo que baja 2 es lo que sube 1. ¿Sí? Entonces las aceleraciones tienen que ser la misma. Es una soga inextensible, nunca me va a dar una distancia mayor. Siempre 2 y 1 se van a mover de la misma forma. Lo que baja 2, sube 1. Ahora, si tenemos una polea móvil, es lo mismo que pensar una polea fija que está en el techo de un ascensor, por ejemplo, que está bajando. Entonces, si ese ascensor baja con una aceleración a 0, ¿sí? Todo el sistema va a estar bajando. Pero a su vez, pensándolo en términos de un movimiento relativo, ¿sí? Una persona que está dentro de ese ascensor va a ver que el cuerpo 2 baja con una aceleración A y el cuerpo 1 sube con una aceleración A, como si estuviese quieto, el problema del cuerpo quieto que habíamos estudiado acá. Pero eso es para una persona dentro de un ascensor. Nosotros estamos resolviendo todo afuera del ascensor. Estas aceleraciones terminan siendo relativas a la polea. Un observador afuera, ¿sí? Con un eje positivo hacia abajo, lo que va a ver es una aceleración neta, una aceleración resultante que va a ser A0 hacia abajo, es positiva, entonces suma, y para el cuerpo 1, la aceleración va para arriba, entonces la voy a poner restando, menos A. Y para el cuerpo 2, ¿sí? Las dos van para abajo, A0 y A van para abajo. Entonces, esas aceleraciones se suman. Una persona que está afuera, lo que ve es que el cuerpo 2, ¿sí? Cae más rápido que la polea móvil, y el cuerpo 1 cae más lento que la polea. Es mucho más difícil de ver este problema que otros que hemos visto, pero ¿me siguen hasta acá? Si quieren preguntar algo más. Esto es la parte difícil del problema. Esto, si ustedes se traban, probablemente sea acá. ¿Sí? O se entendió todo o ya no entendieron nada y ya no me dicen nada, ¿no? No, la verdad que estuvo bravo, profe, pero... Es una buena sacudida. Bienvenidos Sí, a total. Física 1, ahora sí. Gracias. No, de nada. Bueno. Profe, perdón, Sí. ¿puedo hacer una consulta? Sí, obvio. No entiendo muy bien a qué le llamás A1 y A2. A1 es la aceleración del cuerpo 1, ¿sí? Medida desde una persona que está fuera del problema, o sea, desde nosotros. Y A2 es la aceleración del cuerpo 2.
Perfecto, gracias. ¿Sí? Y A0 es la aceleración que tiene el bloquecito ese que estaba arriba, horizontal. Profe, esto que Sí. está mostrando sería si fuese una polea fija, ¿no? Como esto sería la polea fija, ¿sí? Y esto es para una polea fija dentro de un ascensor, que es lo mismo que tener una polea móvil. Ah, listo, gracias. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Profe, Sí. entonces sería que, o sea, un cuerpo caería más rápido o más lento que el otro Claro. solo por una cuestión de masas. Sí, en realidad sí, de masas porque vos sabés que dos Porque se son viene para proporcionales. abajo y uno se va para arriba, Sí. de forma relativa, ¿no? De Pero forma esas absoluta dos, los dos caen. claro. Pero esas dos tensiones como que se despliegan de una sola porque, bueno, viene de la polea. Claro. O sea, ¿son dos tensiones con diferente módulo o con el mismo módulo que la tensión? No. Esta tensión que tiene este va a Sí, ser T2 y este también va a ser T2. Porque es la claro. misma soga. Pero con respecto a la tensión que venía desde arriba, desde la única. Claro, acá vas a tener tensión 1 que en principio es independiente de T2. Son sogas Claro. totalmente distintas. Las compraste en dos lados distintos, no tienen nada que ver. Ok, ¿Sí? perfecto. De hecho, ahora lo vamos a ver cuál es la relación que tiene que cumplir T1 y T2. Nada, no espero que lo hayan entendido al 100% de esto, porque es bastante complicado, pero después traten de hacer el problema en casa, tranqui. Cualquier cosa me vuelven a repreguntar, no tengo problema en repetir todo de vuelta. Profe, Lo único, intenten hacer el problema. Sí, o sea, esto último de simular como que la polea está dentro de un ascensor, sí. es así el problema este, ¿no? En realidad como que la polea se está Sí, moviendo, supuestamente. claro, o sea, una polea móvil es lo mismo que pensar en una polea fija en un ascensor. No hay diferencia. ¿Para qué? Claro. Alguien, a ver, que me pidió entrar y no lo veo. Me sonó para aceptar a alguien y no me aparece el cuadradito. Bueno. No lo puedo ni aceptar ni rechazar, mira. Si alguien sabe quién es, avísele que intente de vuelta entrar. Bien, entonces, ahora que ya más o menos entendimos qué es lo que pasa con esta polea móvil, las ecuaciones de Newton van a quedar de esta forma. Para el cuerpo que estaba arriba, la tensión es masa por aceleración, ¿sí? Esto serían las ecuaciones de Newton para las masas que están colgando de la polea móvil, ¿sí? Los dos pesos son hacia abajo, positivos, las dos tensiones hacia arriba, negativas. Tienen distintas aceleraciones, como ya vimos. Y para la polea voy a tener T1, me apuntaba hacia arriba, lo puse positivo, y dos veces T2. O sea, porque aparece dos veces la tensión 2. No sé si se acuerdan que la polea era así. Habíamos dibujado el Newton así. T1, T2, T2. Entonces T2 aparece dos veces tirando para abajo. Eventualmente hay un peso, yo acá me olvidé de ponerlo, pero como la masa de la polea es nula, es despreciable, ¿sí? Este peso se va a cancelar. Así que no hacía ni falta que lo dibuje. Entonces, acomodando un poco esto, sobre todo esta última ecuación, como me queda que esto es 0, este que está restando lo puedo pasar sumando y me queda esta relación. Que la tensión 1, la de la soga de arriba, es dos veces la tensión de la soga de abajo. Y yo ahora directamente, para no arrastrar tantos índices, a T2 lo voy a llamar T. ¿Sí? Cuando quiera T1, simplemente lo multiplico por 2 y ya está. Y bueno, otra cosa que hice acá es A1 lo reemplacé por lo que vimos en la diapositiva pasada y A2 por lo que varía en la diapositiva pasada. Fíjense, para 2 suma la aceleración, para 1 resta. Bien. Entonces, ahora que está planteada la ecuación de Newton, bueno, le enchufo los números y me pongo a despejar. Este sistema es, fíjense que tienen tres incógnitas, A0, aceleración y tensión, y tres ecuaciones. Es más difícil que el de 2 por 2 que ya habíamos resuelto.
se los dejo de tarea, no quiero ponerme a resolverlo, pero simplemente sepan que lo que tienen que hacer es despejar, por ejemplo, la tensión acá, ¿sí? Reemplazarlo acá, y ahí van a empezar a buscar, eventualmente, por ejemplo, después de esta ecuación, despejan la A0, lo reemplazan acá, ¿sí? Y ahí empiezan a resolver el problema. Nada, se tienen que arremangar y resolverlo, no es algo complicado, sí es tedioso. Entonces, a partir de eso, uno llega a estos resultados. Que la aceleración con la que se mueve todo el conjunto, esa A0, es de 5,78. La aceleración relativa entre los bloques 1 y 2, si esta A, es de 0,6. Entonces, acá uno puede ver que A1, ¿sí? Va a ser 5,18. Voy a comer las unidades. Y A2 va a ser 6,38. Entonces, fíjense que A1, por más de que A1 está subiendo con respecto a 2, me da positiva. Me da que está cayendo A1. ¿Sí? Lo que sí está cayendo con una aceleración menor que el cuerpo 2. Claro, acá me preguntan si es como si se dividiera en dos la tensión de 1. Sí, es como que se está dividiendo en 2. O se multiplica por 2 o se divide por 2. O sea, la tensión de la de abajo se multiplica por 2, porque tiene 2 sogas, y la tensión de 1 es como que sí, se divide por 2. ¿Sí? ¿Se entiende el problema? Profe, Sí. una consulta. Las aceleraciones me dieron positivas por mi sistema de referencia. Claro, porque yo las elegí las dos positivas hacia abajo. Si Ok, vos hubieses perfecto. elegido positivo hacia arriba, entonces te iba a cambiar un poco la relación. A ver. Si vos hubieses, es un poquito más complicado. Voy a borrar todo acá. Si A0 hubiese sido negativa, ¿sí? Entonces esta A hubiese sido negativa y esta A hubiese sido positiva. Entonces te quedaría que la aceleración de 2 sería menos A0 menos A, ¿sí? Las dos apuntan hacia abajo. Y A1 sería menos A0 más A. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, gracias, ¿Sí? profe. Pero bueno, uno ahí está enchufándole como unos cuantos signos menos. Y como experiencia personal, cuando uno pone signo menos, tiene más probabilidades de errarle que cuando uno pone signo más. O por lo menos en mi caso. Bien, entonces hasta acá estamos con este problema. No sé si quieren preguntar algo más. Si no, paso al último problema del día. Vamos. ¿Estamos todo bien? Entonces, vamos a hacer el problema 15. Me parece que acá tengo una duda yo de si es el problema 15. Entonces, los que son difíciles de la guía le voy a agregar el 16 también. O sea, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 son los problemas claves. Profe, no hay Sí. ejercicio 16. Entonces, yo tengo que tener una guía vieja. Ahora lo chequeo. Este es el anteúltimo ejercicio de la guía. Para que sea una idea. Probablemente sea el 14 que yo me lo copié de una guía vieja. Bueno, después lo reviso. Tranquilo que el problema está. Entonces, vamos a describir el problema. El problema es un plano inclinado, una cuña de masa M, ¿sí? Esto también se vuelve un poco más tedioso porque no nos dan números. Vamos a tener que trabajar con letras. O sea, vamos a arrastrar las letras como si fuesen números. Tienen esta cuña, que es un plano inclinado, que se puede mover.
¿sí? Y arriba tiene un bloquecito. Entonces, lo que va a pasar es que este bloquecito va a caer, ¿sí? Y si este bloquecito cae, lo que va a hacer es desplazar a la cuña hacia la izquierda, ¿no? Entonces tenemos un movimiento combinado, porque si bien este bloquecito desliza hacia la derecha, como está arriba de la cuña, va a tener una aceleración también para moverse hacia la izquierda. ¿Se dan cuenta del problema? Lo vuelvo a repetir. Uno lo que tiene es que este bloque de arriba, ¿sí?, va a tener una aceleración relativa que lo tira hacia abajo. Entonces, al tirarlo hacia abajo, esta cuña va a adquirir una aceleración, que la vamos a llamar A grande, esta va a ser A chiquita, ¿sí?, que va hacia la izquierda. Pero como el bloque chiquito está montado sobre la cuña, esa aceleración A también la va a sentir. Entonces ahora vamos a ver cómo hacemos para escribir eso. Entonces, déjenme borrar, así hacemos el diagrama de cuerpo libre. Y para el bloquecito, uno lo que tiene es normal y peso, nada más. ¿Sí? Esas son las dos fuerzas que actúan sobre el bloquecito de arriba. Y para la cuña vamos a tener su peso hacia abajo, una normal con el piso, que va a ser antiparalela al peso, ¿sí? Este es el piso, ¿sí? Fíjense que para el bloquecito, la normal es la interacción entre el bloque y la cuña donde está apoyado. Entonces, esa normal sale a 90 grados de la superficie. Esa normal, ¿sí?, que es la interacción entre el bloque y la cuña, ¿sí?, tiene su reacción en la cuña, que es esta normal que aparece acá. ¿Me siguen? Entonces, acá el truco en este problema es tomar el sistema de ejes, el cartesiano tradicional. X hacia la derecha positivo, Y hacia arriba, y en el bloque que está en un plano inclinado, ¿sí?, vamos a escribirlo como XY. ¿Sí? En lugar de tomar los ejes que yo tomé en el plano inclinado que vimos hace un rato, voy a tomar los ejes tradicionales. ¿Sí? Porque a la hora de hacer la parte de sumarle la aceleración en X, se me va a hacer más fácil. ¿Estamos hasta acá? ¿Todo bien? Sí. Profe, ¿cómo haces para darte cuenta de eso antes de arrancar el problema? En realidad yo me di cuenta arrancando el problema porque yo había puesto lo que todo el mundo haría, que es poner el sistema de ejes paralelo al horizontal. Claro. Y llegué a un quilombo de cosas que no lo podía resolver. Claro, a nosotros nos va a pasar eso la primera vez que lo hagamos. La primera vez, sí. Les estoy avisando que no hagan eso. Si quieren, inténtenlo, es un buen ejercicio. Fracasar también es un buen ejercicio. El otro motivo es porque cuando nosotros elegimos el sistema de referencia del plano inclinado, el que es así y así, uno no tiene movimiento en este eje. ¿Sí? Pero la cuña, al moverse, todo lo que tenía de positivo o todo lo que tenía de beneficioso ese sistema de referencia, lo perdí, porque ahora sí voy a tener un movimiento en esta dirección. ¿Se entiende? Entonces, lo que antes estaba bueno, ahora lo terminé perdiendo. Entonces, vamos al XY tradicional y listo. Entonces, bueno, esas son las fuerzas que actúan sobre los cuerpos. Vamos a escribirlas. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué el triángulo tiene dos normales? Bien. Fíjate que hay una normal que es con el piso. Está apoyado sobre el piso. Entonces, tiene una normal con el piso.
¿sí? La normal es la interacción, en este caso, entre la cuña y el piso. Ese es el que lo soporta y evita que haya movimiento en este eje Y. ¿Está claro? Esta normal que está Sí. acá es la reacción de esta normal. O sea, valen lo mismo. Esta normal y esta normal valen lo mismo, pero en sentido contrario. ¿Por qué? Porque la normal que sufre este bloquecito es debido a que está apoyado en la cuña. Es una interacción entre bloque y cuña. Entonces, la acción está sobre el bloque, la reacción está sobre la cuña. ¿Se entiende? Sí, gracias. Es el bloquecito que lo está tirando hacia ese lado. Bien, entonces las ecuaciones de Newton van a quedar si ya hice la descomposición que necesitaba hacer. Eno, N. N, el normal por el seno de alfa, eso es la masa por la aceleración en X del bloquecito de arriba. En Y me va a quedar N coseno menos su peso. En este eje Y, yo estoy marcando al revés, tenía que marcar a este. Vamos a... Esta flecha es así, perdón. La aceleración no es cero, que es lo que uno esperaba en un plano inclinado tradicional, donde el plano inclinado no se mueve. Ahora sí se está moviendo y me cambia todo. Entonces, esta aceleración que está acá no va a ser cero. Si fuese cero, el problema es mucho más fácil. Y para la cuña, para la masa grande, voy a tener en el eje X una fuerza negativa, por eso es que la cuña se va a ir para la izquierda. Y en el eje Y voy a tener esta suma o resta de cosas. Que la normal con el piso se va a encargar de que en el eje Y no tenga movimiento. Entonces, por eso acá me aparece un 0 puse. En realidad no es que me aparece, lo puse yo. La aceleración en Y para la cuña es 0. Entonces, lo voy a dibujar de vuelta. La cuña se va a mover para acá. ¿Sí? Y la masa M se va a mover en esta dirección, hacia abajo. Ahora, ¿cuál es el problema? Esta dirección cambia en el tiempo, ¿sí? Porque en un instante de tiempo la tengo acá, y en otro instante de tiempo, ¿sí? Cuando la cuña se movió, lo voy a hacer recontra exagerado, la dirección cambió de lugar, ¿sí? Pasó de estar acá a estar acá. Ese es el gran problema en este ejercicio. La dirección del plano inclinado cambia a lo largo del tiempo, entonces hace que el problema se vuelva bastante más tedioso. Entonces, vamos a volver. Bueno, esta ecuación no la voy a usar, así que no le voy a dar bola. La escribo para tener el sistema completo. Entonces. Profe, perdón, ¿puedo hacer una consulta? Sí, obvio. Anterior? Dale. No entiendo por qué, o sea, ¿cuál sería la diferencia entre M minúscula y M grande? M minúscula es lo que para referirme al bloque que está arriba. M mayúscula es para referirme a la cuña. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Porque pueden ser cosas diferentes. Capaz que el bloque de arriba pesa 50 newton y el de abajo pesa 1000 newton. ¿Sí? El problema no me da números, me da letras. Entonces, ¿Pero hay otro bloque abajo? Sí, la cuña esta se mueve. Ah, ahí está. Está bien. ¿Sí? Ese es todo el problema. La cuña se está moviendo hacia la izquierda. Dale. Perdón. ¿Hola? Se me cortó. Sí, sí. A la voz. Alguien habló y yo hablé arriba, perdón. Dale, no hay drama, No, que no entiendo por qué la normal de la cuña está como inclinada si dice que está en una mesa horizontal. Claro, porque esta normal que está acá no es la normal con el piso. La normal con el piso es la normal que vos conocés, la que vos esperás, en Y. Esta normal es la reacción de esta normal. Claro, es el par acción-reacción. Es el par de acción-reacción, claro, porque el bloque que está arriba, ¿sí? Interactúa con la cuña a través de la normal. Bueno, entonces, lo que está acá, lo voy a tener acá. ¿Sí? Okay. En general no suelen aparecer tan explícitos los pares de acción y reacción.
Como vimos en el problema anterior, bueno, teníamos el peso y la reacción estaba en la Tierra que uno no lo analizaba. O teníamos una normal que la reacción estaba en una mesa que tampoco lo analizábamos. Acá sí, nos toca analizarlo porque es una interacción entre los dos cuerpos. ¿Sí? Profe, yo Sí, quería que sí, se me... perdón. Volví a... Perdón, dale. Sí, no, sí, perdón, sí. perdón si ya lo explicaste, pero no No, no hay entiendo por drama. qué la cuña se mueve si dice que está descansando. O sea, si dice que Eh, descansa en una mesa. claro, descansa en una mesa horizontal, ¿sí? Que no tiene rozamiento. Entonces, fíjate qué es lo que pasa en el diagrama de cuerpo libre. Esta normal que está acá, vos la vas a poder descomponer en dos componentes. Una en Y y una en X. ¿Está bien? Todo lo que está en el eje Y, ¿sí? La suma de eso me da 0. Entonces, no tengo que preocuparme. ¿Sí? En el eje Y, la cuña no se mueve, porque lo soporta esta mesa. Ahora, fíjate en el eje X, ¿qué es lo que hay? Hay una única fuerza. ¿Sí? ¿Me seguís hasta ahí? Sí. Entonces, al haber una única fuerza, nadie se le opone. Y si tengo una fuerza, tengo una aceleración, tengo un movimiento. Se me termina moviendo hacia la derecha. Hacia la izquierda, perdón. Ah, está ¿Se bien, claro. entiende? Hay una fuerza no compensada que me empuja hacia la izquierda. De hecho, si quieren lo podemos pensar ahora, nos adelantamos una clase. ¿Qué hubiese pasado si yo ponía rozamiento? Estamos todos de acuerdo, todos conocen el rozamiento. Si yo hubiese puesto el rozamiento me salvaba la vida. Se me iba a oponer a esta fuerza, a esta normal en X, ¿sí? De manera que me lo cancele, si es lo suficientemente fuerte, el mu estático. Entonces esta cuña no se mueve y bueno, el problema es muy fácil de resolver. Al no estar el rozamiento, tengo una única fuerza en X que va hacia la izquierda y me va a mover toda la cuña hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Queda claro? Profe, una Sí, sí, consulta. perfecto. Sí. Gracias. Perdón. No, por favor. O sea que Sí. esa fuerza en X no tiene acción de reacción porque no está el rozamiento. No, no, no. No tiene ninguna otra fuerza que se le oponga dentro de esta cuña. Esta normal en X es parte de esta normal, que es la reacción de esta normal. ¿Sí? Una cosa son fuerzas que se oponen. Fuerzas que se oponen es, en el problema sencillo, normal, peso. Estas fuerzas se oponen. ¿Por qué? Porque están en la misma dirección, sentido contrario. Esas son fuerzas que se oponen. Ahora, pares de acción y reacción es otra cosa. Es la forma en la que interactúan dos cuerpos. La reacción de esta normal va a estar en la mesa y la reacción del peso va a estar en la tierra. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. ¿Se Ahí lo vi. entiende? Es un poco trabalengua, pero bueno. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende un poco mejor el problema? ¿Me siguen? Sí, gracias. No, por favor. Entonces, habíamos llegado hasta acá, habíamos escrito las ecuaciones de Newton, ¿sí? Y bueno, esta ecuación me da 0. Entonces, vamos a pensar ahora por un segundo, ¿qué pasa si la cuña, ¿sí? Si la parte de abajo, esta que está acá, no se mueve? ¿Sí? El movimiento sería lo que ustedes conocen. Este bloque cae hacia acá, ¿sí? Con una aceleración constante, que de hecho es G por seno del ángulo. Bueno, anecdótico, por eso no. Pero cae con una aceleración constante. Eso si no se moviera la cuña. ¿Sí? Ese es el problema fácil de resolver. Vamos al difícil. Entonces, si no se mueve, con los ejes que nosotros elegimos, tenemos una componente de la aceleración en X y una componente de la aceleración en Y. ¿Está bien? Esta aceleración que va en el plano inclinado, este sería el plano inclinado,
¿sí? La descompongo en una parte en X, una parte en Y. Que para X, por el ángulo que tengo, va a ser A por coseno de alfa, ¿sí? El ángulo estaba escrito arriba, no me acuerdo dónde, acá, ¿sí? Estoy señalando con el dedo como un nabo. Este es alfa, ¿sí? Que sería este que está acá. Si hacen la descomposición, ¿sí? Alfa sería este que está acá. Entonces, la componente en X va con coseno, la componente en Y va con seno, y como apunta hacia abajo, que yo elegí el eje positivo hacia arriba, es con signo menos. ¿Sí? El menos porque se mueve hacia abajo. Ahora, como la cuña, ¿sí? Voy a borrar, así sigo dibujando. Como la cuña se mueve hacia la izquierda, yo tengo que a esa aceleración que calculé para si estuviese quieto, ¿sí? Sumarle la aceleración de la cuña. ¿Sí? Esta aceleración que está acá termina siendo la aceleración relativa del bloque chiquito con respecto a la cuña. ¿Sí? Un observador parado afuera lo que va a ver es la suma de esas dos aceleraciones. La de la cuña más la aceleración del bloque chiquito. ¿Me siguen? ¿Los perdí? ¿Está todo bien? Sí, yo por lo menos te sigo. ¿Está bien? Por ahora sí. Entonces, en X lo que hice es sumarle esa aceleración, ¿sí? Porque está completamente en X. Y en Y no le sumo nada, porque en Y la cuña no tiene aceleración, es 0. Entonces, así me quedan las aceleraciones para el bloque. Fíjense que como A es negativa, va a terminar restando. Yo no le puse, yo espero que me dé un número negativo, no le puse el signo menos adrede. Entonces, las ecuaciones de Newton me van a quedar así, ¿sí? Lo que viene ahora es mucha matemática. Yo lo hice con detalle esto para el cuatrimestre pasado. Lo subí en un PDF que no encontré el PowerPoint, entonces tuve que recortar. Nada, lo voy a pasar medio rápido, así ya no les quemo más la cabeza, pero está en detalle, cualquier cosa me preguntan. Pero una vez que llegan ustedes a este sistema, bueno, el resto es... voy a borrar. El resto es hacer cuentas. La parte física ya está como planteada. ¿Sí? El resto es la parte matemática que, bueno, uno tiene que resolverla, pero es tedioso, pero no es algo difícil. Sí, quizás sea un poco complicado para ustedes porque debe ser las primeras veces que manejan letras, entonces quedan estas ecuaciones que son choclo. Nada, pero si dividen la primera por la última, les queda esto que es más cómodo. De ahí ustedes pueden despejar la aceleración en términos de A chiquita. De vuelta, fíjense que acá hay una incógnita. A es una incógnita, ¿sí? Esto, A grande, A chiquita y normal son nuestras incógnitas. Acá despejé una en términos de la otra. Puedo ahora volver a la última ecuación, ¿sí? Donde dice A grande, reemplazo por lo que obtuve. Y bueno, acá tengo despejada la normal en términos de A. Y acá les anoté que usé una identidad trigonométrica, que la cotangente es coseno sobre seno. Así uno ahorra un poco de espacio. Y finalmente uno vuelve a la segunda ecuación y tiene para despejar A chiquita. ¿Sí? Bueno, acá pueden sacar factor común, bla, bla, bla. Y acá llegan a resolverlo. Fíjense que queda la aceleración A chiquita en términos de todas cosas que son datos del problema. Las masas, bueno, la gravedad la conocen, y el ángulo. Son todos datos del problema. Una vez que uno consigue esa aceleración, lo que necesita son las componentes X e Y. Que la componente en X la habíamos calculado así. A por coseno de alfa más A. Entonces, haciendo un poco de cuentas, A ya, acuérdense que ya lo tenemos despejado. A grande, perdón.
haciendo un poquito de cuentas, uno puede calcular la aceleración en X, ¿sí? La idea de vuelta es que a ustedes les queden las expresiones en términos de las masas y el ángulo, y bueno, la gravedad. Entonces, de la misma forma podemos hacerlo para I, que es un poco más sencillo. Y bueno, A lo pueden sacar antes incluso, que es eso. De vuelta, la parte matemática va a ser recontra tediosa. Háganla tranqui en sus casas. Acá está hecho paso por paso. Cualquier cosa me preguntan. Y hasta acá me siguen. Ya están con la cabeza requemada. Hoy los maté. Me siguen. Un último esfuerzo les pido. Sí, sí. Después ustedes en sus casas, tranqui, resuelvan el problema. Quiero que ahora más o menos lo entiendan cómo es, qué es la parte física. Pero quiero que se fijen en, ahora vamos a analizar los resultados, qué pasa si M es muy grande. O sea, si la cuña es muy grande. ¿Qué es lo que uno esperaría? Lo que uno esperaría es que si la cuña es muy, muy grande con respecto al bloque, la cuña se mueva poco. Entonces, matemáticamente, decir que M es muy grande va a decir que la variable M grande tiende a infinito. Entonces, lo que vamos a hacer es el límite. El límite de la aceleración, ¿sí? Con M grande tendiendo a infinito. La aceleración ustedes ya la van a ver despejado. Entonces, fíjense que la M grande está dividiendo. Entonces, cuando hagamos este límite, todo el denominador se va a ir a infinito. Número dividido a infinito es 0. O tiende a 0, mejor dicho. Entonces, esto es lo que uno estaba esperando, que si la masa M es muy grande, este límite nos da 0. Entonces la cuña es como que si no se movería. Y podemos hacer lo mismo para la aceleración del bloque, ¿sí? Que si M es muy grande, lo que uno espera hacer es recuperar la aceleración del problema fácil. Entonces, hacemos de vuelta el mismo límite, pero para la aceleración chiquita. El truco acá está en sacar factor común M chica más M grande. Se los dejo para ustedes. Y les va a quedar este cociente que, si se acuerdan de análisis matemático, esto tiende a 1. Y uno ahí recupera que la aceleración es g por seno de alfa, que es la aceleración para el caso del plano inclinado tradicional, donde el plano no se mueve. Bien. Bueno, eso es todo lo que tenía para hoy. Hoy fue una clase un poco más pesada que las otras. Nada, después ustedes tranqui en sus casas, traten de volver a hacer los ejercicios, aprenderse cuáles son los momentos en los que se puede fallar y cómo salen de eso. Y déjenme revisar qué número de ejercicios es de la guía. Profe, Claro, ¿podría yo este es enviar el 14, perdón. Sí, 2 diapositivas hacia atrás? sí, obvio. Las diapositivas las tienen subidas en PDF. No sé si les gusta más PowerPoint o PDF. Cualquier cosa me chifla. Acá, ¿no? Sí, sí, gracias. No. Bueno, eso es lo que yo tenía para hoy. Bueno, fue bastante. Me voy a quedar ahora si tienen consultas para hacer. Si no, ya son libres, pueden ir a almorzar. Y el martes me parece que va a dar Cristian en mi lugar.
Así que si no los veo el martes, el próximo los veo el otro martes. Y decime, Bianca, ¿cuál es la duda? ¿Cuándo van cosinos? Sí, para que... el truco con cuando uno toma seno y coseno, déjame que busque la diapositiva. El resto que se van están yendo, nos vemos la próxima. Entonces, la idea de cuándo tomás seno y cuándo tomás coseno es... Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Es el famoso SOHCAHTOA. ¿Sí? SOHCAHTOA, no sé si lo recuerdan, no, yo soy muy viejo. Entonces, fíjate que vos acá tenés un triángulo rectángulo. Donde acá tenés la componente en X y acá tenés la componente en Y. Entonces, este es el ángulo con el cual vos estás definiendo tu triángulo rectángulo. Acá tenés el ángulo recto, ¿sí? Entonces, coseno es el cateto adyacente. Este que está acá es el cateto adyacente. Entonces, vos ya sabes que fx va a ir con coseno en este caso. Y y está en el opuesto. Entonces va a ir con seno. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, dame un segundo más. Vamos a ver qué pasaba en este que está acá. El de los pesos. Fíjate que el de los pesos hay que tener un poco más de cuidado porque este ángulo es 30. Acá aparece el de 60. Acá aparece 30. Entonces, tus componentes son el peso en Y. Y bueno, acá voy a trasladar el peso en X. Entonces, ahí tenés de vuelta un triángulo rectángulo donde este es tu ángulo recto y este es el ángulo con el que trabajás. Entonces, fíjate que en este caso el peso en Y pasa a ser el cateto adyacente, ¿sí? Entonces, el peso en Y va a ir con coseno de 30 y el peso en X es el opuesto. Entonces, va a ir con el seno de 30. ¿Sí? Si vos hubieses tomado 60 grados, el peso en Y hubiese estado acá, y ahí se da vuelta todo. El peso en X pasa a ser con coseno, porque es el cateto adyacente, y el peso en Y pasa a ser el cateto opuesto, así que va con seno. ¿Sí? ¿Se entiende? Joya. Pero bueno, siempre cuando tenés que descomponer fuerzas, hay que tratar de pensar, hay que parar un segundo y pensar cuál es el cateto adyacente, cuál es el opuesto, y ahí te va a quedar bien. Voy a parar la grabación así no me olvido, porque si no va a seguir grabando hasta el fin de los tiempos.